probablemente una de las primera, segunda o tercera obras de música que me gustaron de muy niño, pero muy, muy niño, fue El principio de la Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. ¿Cómo lo conocí? Mucho antes, pero muchísimos años antes del 2001 Odisea al Espacio, la maravillosa, no, qué película. No, es que ayer estábamos, el sábado estábamos viendo unos cortos sobre las grandes películas del cine norteamericano previo al Oscar y dieron la escena esa de los monos en 2001 Odisea del Espacio y que tira el hueso y se ve la nave. Bueno, estaba yo fascinado con esa escena, ¿no? Se me hace de las escenas así como icónicas del cine. No, Kubrick, como les decía yo, es de los grandes, grandes directores de cines que saben usar muy bien la música, otro es disco. Bueno, y de allí, desde ese momento, me llamó la atención Richard Strauss, pues los valses de Strauss, ¿no? En esa época estaban muy famosos los niños cantores de Viena con los valses de Strauss, el oigo muy kitsch, la verdad. Pero en esa época estaba una película de los niños de Walt Disney, de los niños cantores de Viena. No, no me encanta esa música. Bueno, el, ahora, nada que ver con los otros Strauss, con los Strauss de los valses, esos son, en primer lugar, esos son vieneses, y Richard Strauss, el que vamos a oír, es alemancísimo, nace en Múnich, pero cuando menos sus últimos años los pasa del otro lado de la Alemania, en la parte occidental, cerca de Colonia. Ahorita les digo, Geschmack-Gelsenkirchen, que inclusive cuando acaba la guerra entran los americanos, mucho mejor que los rusos del otro lado. Y entonces, cuando ya empecé a comprar discos, pues obviamente tenía curiosidad de qué seguía después de la fanfarria, porque lo que me fascinó es una fanfarria. Entonces me fui a Margolín y me compré el disco. Tenía una portada tan hermosa como Puro Fuego, pero muy bien hecho. Era un Deutsche Grammophon con Herbert von Karajan, que yo en esa época pensaba que era lo mejor que había. Y me acuerdo, no, cómo me encantó, pero lo primero que me llamó la atención, y fíjense qué delicia, yo no lo había oído en el anuncio porque no terminaba. Se seguía la música y acababa el anuncio, pero no terminaba toda la fanfarria. Pero fíjense que yo diría hasta emocionante es cuando acaba la fanfarria, el órgano solo que se queda así como reverberando. Eso ya le da, es que es tan fantástico, tan efectista y tan sensual, es que es tan todo Richard Strauss. En ese aspecto es mucho como Mahler, hablan. Además, Richard Strauss cambia de muchos. Si en Mahler se pueden dar todos los estilos al mismo tiempo, en Richard Strauss van cambiando. Miren, me apuro porque, bueno, las primeras obras que hace Richard Strauss son sus óperas locas, digamos, que son Electra y Salomé. No, miento, pero esto es antes. Ya no quiere hacer sinfonías, es demasiado revolucionario y experimentador sería la palabra, como para hacer sinfonías. Su papá era cornista y es de Múnich, como les decía yo. Talentazo, que van a ver los grandes, un talento brutal. También como director de orquesta, no solamente como compositor. Y también tiene unas óperas en su sociedad con Hugo von Hofmann, están maravillosas. Y también sin Hoffmann. Y sobre todo, todo mundo considera su obra cumbre. ¿Y por qué? Por una pequeña parte de toda una larguísima ópera, que es el trío, y no se los he puesto, ya se las debo, el trío del Caballero de la Rosa, que es algo fuera de este mundo para mí. Es con lo que lo entierran. Él pidió que con esa música le enterraran y la dirigió el joven George Solti. Es más, en la primera clase que di de música, creo que fue lo primero que puse. Entonces les decía, en mi primera clase, que escogí momentos muy dramáticos en la historia de la música, como el estreno de una sinfonía en el sitio de Leningrado, o qué otra cosa. Pues puse el propio entierro de Richard Strauss.
empecé precisamente con la famosísima fanfarria, que además yo creo, entonces les digo, como ya no hace sinfonías, hace como fantasías que le llaman poemas sinfónicos, que no obedece ya ninguna regla, ni clásica ni romántica, se consideran más bien dentro de un postromanticismo, aunque luego ya en otro tipo de obras se vuelve neoclásico y cambia mucho, cambia mucho. ¿Se acuerdan la burlesca que vimos el otro día? Se basa, pues, en el filósofo Federico Nietzsche, que escribió Así hablaba Zaratustra. Trata de un hombre que se va a la montaña a pensar. No, no les voy a hablar de filosofía porque no estoy preparado. Esto me encantó que dice, les leo literal de Nietzsche. Que bueno, es lo que dice Zaratustra cuando después de aislarse tantísimo tiempo, decide volver con los hombres. Dice así. Fíjense. Bueno, Nietzsche acabó literalmente loco, ¿no? El libro, así hablaba Zaratustra, pone, un libro para todos y para nadie. Sabían que Nietzsche y Wagner primero fueron muy amigos y luego se pelearon porque Nietzsche presenció físicamente, eso se ve muy bien en un documental sobre Wagner con Richard Burton, excelente, probablemente está en YouTube, lo hace muy, muy bien Richard. Él presencia físicamente la terrible guerra, todos siempre hablamos de la primera y la segunda, pero hubo una anterior en el siglo XIX con los de siempre, Alemania y Francia, que fue la guerra franco-prusiana. Y esa la ganaron los alemanes. Fue cuando se quedaron con Alsacia y Lorena. Entonces, ¿qué dice? Fíjense qué poético además Nietzsche. Fue el que dijo también, y así empecé la primerísima clase, la vida sin música sería un error. O sea, era un gran amante de la música. Y le molestó que Wagner exaltara la guerra, por eso el pleito, porque él vio lo que es la guerra de a de veras. Dijo así, ¿qué sería de tu felicidad, astro radiante, si no existiesen aquellos para los quienes brillas? Qué bonito, ¿no? O sea, ¿qué sería la vida sin los otros? Bueno, nunca se me ha hecho oírla en vivo, no sé si alguno de ustedes. La compone muy joven, a los 32 años, la estrena en Frankfurt, él tiene mucho éxito, se hace básicamente por El Amanecer, que es la fanfarria inicial. La partitura original es Garmisch-Gesellkirche, el nombre completo, y dice así, se empieza a componer el 4 de febrero de 1896. Acuérdense que Richard Strauss nació 4 años después que Mahler, en 1864. Entonces tiene 32 años, está joven todavía. Pero miren qué bonito, el 4 de febrero dice, cumpleaños de mi amada Paula. Su mujer era Pauline y la amaba mucho, aunque se lo traía cortísimo. Y dicen que era tremenda la Pauline, que era muy, muy dura. Y sí se le ve una mujer muy guapa, pero fuerte, muy, muy alemana. E inclusive, sin que hubiera habido nada de otro tipo, él se carteaba con la viuda de Wagner, con Cosima Wagner, hija de Liszt, del gran Liszt. A ella le platicó que iba a ser como una sorpresa para Pauline. Y también ya en el ensayo general, no, porque le da la partitura, que les digo que hasta hoy está allí, dedicada a Paulines, pero Paulines ya sabía cuándo el estreno, y cuando ya fue el ensayo general, se estrena en Frankfurt, le mando una carta feliz a Paulina diciéndole que estuvo maravilloso el ensayo general y que es lo mejor que ha compuesto hasta entonces. Luego, ni más ni menos que se estrena en Berlín con Nikic, el gran director de la Filarmónica de Berlín después de von Bülow, importantísimo. Y luego la vuelve a tocar y es un exitazo en Colonia, en Alemania. Dicen que, acuérdense que el último de los poemas sinfónicos de Richard Strauss, a mí me fascina, quizás es mi favorito. Creo que ya lo puse en ambas clases. Se llama La vida de héroe, Ein Heldenleben.
tiene como un resumen de varios. Ah, bueno, otro maravilloso es el Don Juan, el Don Quijote. Bueno, pero en este, al revés que son melodías largas, largas, así, aquí son temas más cortos otra vez, un poquito como nos pasó con Gershwin. Miren, tiene 9 partes y se las leo, pero por favor, no traten de imaginarse lo que dice y se las digo rápido. Dice, del amanecer, la fanfarria, cada quien imagínense lo de los trasmundos, del gran anhelo, de las alegrías y las pasiones, la canción de los sepulcros, de la ciencia, qué interesante, el convaleciente, la canción del baile, la canción del noctámbulo. No importa, ustedes óiganlo, es bellísimo. Me acuerdo, después de la fanfarria, se vuelve más oscuro. Y fíjense, a ver si les pasa como me pasó a mí, que desde la primera vez que lo oí, se oye claramente una disonancia, pero es muy obvia. A ver si la oyen. Ya después de que acaba la fanfarria con el órgano, viene un silencio y como al minuto, a ver si oyen esa disonancia, se las voy a tratar de marcar. Yo creo que también es música muy sensual, muy irónica, sarcástica, humor negro, también retrata muy bien la caída de su mundo. Cae varias veces, cae en la Primera Guerra Mundial, cae en la Segunda, en la caída del Imperio Austrohúngaro, todo ese mundo se les cayó. Entonces su música se cae. Acuérdense el Caballero de la Rosa, es así, como un pastel que se está derritiendo, una vela, no sé. Pero dentro de todo un talento, bueno, orquestador maravilloso, lo van a ir ahorita. Fantástico, junto con Brahms, de los grandes, no, en ese aspecto no le piden nada mal. A lo mejor me voy a pasar un poquitito, pero tengo muchas ganas de leerles un poquito el estreno de su ópera. Es un libro fantástico que me regaló mi amigo Boris Gerson, se llama El ruido eterno, es escuchar al siglo XX a través de la música, o sea, es la historia de la música del siglo XX, de un musicólogo americano, Alex Ross, excelente, además lo escribe tan bien escrito. Inclusive aquí anoté algunas obras que leyendo este libro ya las oí gracias a esta obra. Salomé, los cuartetos de Schoenberg, Parsifal, esta novela de Berkus, Elegance de Busoni, 6 piezas opus 6 de Anton Webern, música dodecafónica cortitititas, 5 piezas opus 10 de Webern, Alban Berg, 3 piezas para orquesta de 1914, esta sí, Ravel, la Rapsodia Española. Se lo dedica a sus padres y a Jonathan, su marido. Presto me siento para surcar el éter por un nuevo camino, hacia nuevas esferas de puro movimiento. Qué padre, ¿no? Get, Fausto, primera parte. Es como meternos a una música nueva, fíjense. Cuando Richard Strauss dirigió su ópera Salomé el 16 de mayo de 1906 en la ciudad austriaca de Graz, se dieron cita a varios próceres de la música europea para ser testigos del acontecimiento. El estreno de Salomé se había celebrado en Dresde 5 meses antes y había corrido la voz de que Strauss había creado algo intolerable, un espectáculo bíblico ultradisonante basado en un drama de un degenerado irlandés. Bueno, luego dicen que es de Estados Unidos, pero la verdad es de Irlanda. Estoy hablando de Oscar Wilde, cuyo nombre no había de mencionarse entre gente educada. Sí, pues porque era homosexual. Y bueno, también. Es más, yo debería de haber dicho por cómo es esta Salomé, si recuerdan, una vez que le cortan la cabeza al bautizo, se masturba con ella. Entonces, pues, sí era muy audaz para la época, ¿no? Y la ve Herodes y dice, en alemán, está loca, y se acaba la ópera. Imagínense el escándalo para esa época, ¿no? O sea, hasta ahorita. Ya como Puccini, el creador de la Bohemia y Tosca, viajó al norte para oír qué terrible engendro cacofónico había ideado su rival alemán. Ahí viene lo interesante.
Gustav Mahler, el director de la Hofhofer, asistió con su esposa, la hermosa y controvertida Alma. El joven y audaz compositor Arnold Schoenberg llegó procedente de Viena con su cuñado, miren nada más, Alexander Zemlinsky, y nada menos que 6 de sus alumnos, o sea, la crema innata. Uno de ellos, ay, miren, Alban Berg, viajó con un amigo mayor que él más tarde recordó la impaciencia febril y la enorme tensión con que todos aguardaban la representación. La viuda de Johann Strauss II, el compositor de En el bello Danubio Azul, representaba a la Viena, a la vieja Viena. Entusiastas de la música de a pie completaban la multitud. Mucha gente joven de Viena, cuyo único equipaje de mano era la partitura de la reducción para pianos, como escribió Richard Strauss a su esposa Paulina. Puede que entre ellos se encontrara Adolfo Hitler, que por entonces contaba 17 años y acababa de ver dirigir a Mahler Tristán y Isolda en Viena. Hitler contó más tarde al hijo de Strauss que había pedido prestado dinero a familiares para hacer el viaje. Se hallaba presente incluso, ¡ay! Óigame esto, un personaje de ficción. Les he dicho que el único libro que he leído 2 veces en mi vida es El Doctor Fausto de Thomas Mann. El personaje es Adrián Lieberkühn. Entonces se encontraba Adrián Lieberkühn, el héroe de Doctor Faustus de Thomas Mann, la historia de un compositor confabulado con el diablo, precisamente. Bueno, los periódicos de Graz, vean nomás la importancia del desastro. Los periódicos de Graz traían noticias de Croacia, donde estaba en pleno auge el movimiento serbocrata, y de Rusia, donde el zar se había enzarzado en un conflicto con la Duma, es como el parlamento. Ambas historias portaban las incertidumbres del futuro caos. El asesinato del archiduque Francisco Ferdinando en 1914, en Sarajevo, la revolución rusa de 1917. De momento, sin embargo, Europea mantenía la fachada de la civilización. Se decía que el ministro de Guerra británico, Richard Haldane, había afirmado que le encantaba la literatura alemana y que disfrutaba recitando pasajes del Fausto de Goethe. Strauss y Mahler, los titanes de la música austroalemana, fíjense, ahí viene lo bello. Pasaron la tarde en las colinas que descuellan sobre la ciudad, como relató Alma Mahler en sus memorias. Un fotógrafo captó el momento en que los dos compositores se encontraban a las puertas del teatro de ópera, disponiéndose aparentemente a emprender su excursión. Strauss sonriéndose con un canotier, Mahler deslumbrado por el sol con los ojos semicerrados. El grupo visitó una cascada y almorzó en una posada donde se sentaron en una sencilla mesa de madera. Debían de formar una extraña pareja. Strauss, alto y desgarbado, con una frente prominente, un mentón poco profundo, ojos poderosos pero hundidos. Mahler, una cabeza más bajo que él, enjuto y de perfil aguileño. Cuando el sol empezó a descender, oigan esto, Mahler se puso nervioso con la hora y sugirió que el grupo regresara ya al Hotel Elephant, donde se alojaban a fin de prepararse para la preparación. Bueno, no pueden empezar sin mí, dijo Strauss. Que esperen. Vean qué diferentes, ¿no? Qué simpático. Mahler contestó, bueno, si usted no viene, lo haré yo y dirigiré en su lugar. Yo creo que fue el mayor chiste que hizo Mahler en su vida. Mahler tenía 45 años y Strauss 41. Eran en muchos sentidos dos polos opuestos. Mahler era un caleidoscopio de estados de ánimo, infantil, volcánico, despótico, desesperante. En Viena, mientras caminaba desde su piso cerca de la Schwarzenbergerplatz al Teatro de la Ópera en la Ringstrasse, los taxistas susurraban a sus pasajeros, der Mahler, ¿no? Como el Mahler. Strauss era un hombre mundano, satisfecho de sí mismo, no poco cínico y un misterio para la mayoría de los observadores. La soprano Gemma Bellincioni, que se sentó a su lado en un banquete celebrado tras la representación en Graz, lo describió como un tipo puro de alemán, sin poses, sin vaniloquios, poco dado a la cháchara
y nada tendiente a hablar de sí mismo y de su ópera, con una mirada de acero, sí, uy, sí, la mirada de Richard Strauss, con la pura mirada y muy poquitos ademanes, dominaba la orquesta, pero férreamente. Una expresión indescifrable, muy alemana, ¿no? Strauss era originario de Múnich, un lugar un tanto provinciano a los ojos de vieneses sofisticados como Gustav y Alma. En las memorias de Alma, Strauss habla con un exagerado acento bávaro. Bueno, pues yo creo que ya mejor empezamos, pero les recomiendo mucho el libro. Así es todo el libro, está bellísimo. Y además, eso más el documental que recomendé el sábado de Living Home de Simon Rattle, y van a empezar a disfrutar otra música maravillosa del siglo XX que probablemente no conocen. O sea, hemos oído música siglo XX. Richard Strauss, esto es muy siglo XX, y Mahler también pasa el siglo XX. Cambia mucho de principio a fin del siglo XX, como cambia mucho la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a escuchar con una orquesta joven, es la joven orquesta Mahler, en los Proms de Londres. No recuerdo el nombre del director, no lo conozco, pero lo poco que oí está maravilloso. Entonces disfrutemos esta música sensual, extraña, buena sin duda, orquestadísima, con efectos, cínica y deshaciéndose de Richard Strauss. A ver si notan todos esos elementos. Fíjense que para mi gusto no hay un compositor más fácil de reconocer, cuando menos para mí, sin duda, que Richard Strauss. Tiene algo muy Richard Strauss.
Perdón. Estaba yo diciendo que yo creo que se me nota mucho cuánto me gusta Richard Strauss, me encanta realmente, es de mis favoritos. Por ahí decían que lo que bien se aprende nunca se olvida. Yo creo que tenía como 50 años de no ir completo el Zaratustra. Y me di cuenta, a lo mejor a ustedes también, que lo reconozco bastante bien. Me doy cuenta que lo oía a la misma intensidad que las sinfonías de Mahler. Es más, me acuerdo que en esa época empezaba yo a grabar, ese era un long play, y ya se podía grabar inclusive en estereofónico, se podía grabar a cassette que se podía oír en el carro. Y por aquella época mis abuelitos maternos vivían en Cuernavaca. Y entonces a mí me tocaba que mi papá me prestaba el Galaxy. Y me iba yo por ellos, o los iba a dejar y me regresaba solo, o viceversa, por la autopista. Y entonces venía oyendo solo con ellos, porque a ellos también les gustaba, el Zaratustra de Richard Strauss. Y con los paisajes y todo me sentía yo en Suiza. Bueno, es que no conocía Suiza, entonces todavía, pero bellísimo, no sé qué les pareció. Miren, en alguna ocasión, bueno, desde la fanfarria es muy emocionante. Aquí además se vio lo del órgano. Alguien una vez me describió a Richard Strauss como super wagneriano, es un super Wagner. Y sí, claro que sí. Se fijaron cuando les decía yo la disonancia es cuando de repente entra, más que disonancia es como un corte que hace por ahí una madera, creo que es como el oboe o el clarinete, el que se tan, tan, y las violas, qué belleza de las violas al mismo tiempo. Luego, ¿saben qué me encanta de esta obra y en general de Richard Strauss? No tiene límites en lo grandilocuente para hacer mucho más que Wagner. A diferencia de Mahler, ahora que estábamos comparando a Mahler con Richard Strauss, Mahler tiene Richard Strauss tiene cero modestia, cero inseguridad, es contundente, no tiene para nada las dudas de Mahler. Luego hay una parte con el cello solo y luego entran todas las cuerdas graves. Se sentía como la soledad de Zaratustra, me pareció. Luego, qué parte tan bella la subida que recuerda la sinfonía alpina en puras cuerdas, igual chelos y contrabajos, y entran los violines como muy luminosos. Luego viene, yo realmente pude distinguir con mucha claridad, claro, porque paran y vuelven a empezar, una pausa. Entonces, lo que yo diría me sonó como la segunda parte, ya un poco las caminadas de Schubert, pero tiene algo tétrico también Richard Strauss, pues por la época que está viviendo. Me sonaba como que iban caminando como en cavernas, así como Bruckner también es cuento, me sonaba un poquito como a Hansel y Gretel, que es un cuento pues bastante horrorosón. Yo no sé por qué lo relaciono con otras cosas, ¿no? Miren, me pareció notar muchas semejanzas con la pastoral de Beethoven. Tiene la tormenta, pero esta es mucho más despiadada. De repente ay, ¿qué tal cuando interrumpe la trompeta? Es como un crescendo, pero atropellado. Y luego así como los animales entran en la pastoral de Beethoven, aquí también, pero como que en un crescendo. Luego los pícolos, las flautas pequeñas, qué agudas. Luego también qué belleza. Dentro de todo, qué belleza. El vals que suena decadente, a mí me sonó muy decadente. Por cierto, me encantó la orquesta, ¿eh? Esta la formó, si mal no recuerdo, o cuando menos la fomentó muchísimo Claudio Abbado. Qué manera de tocar para la edad que tienen, qué barbaridad, ¿eh? Luego también a ratos, también tiene similitudes con Mahler. Muchas ideas, por ejemplo, oyeron el violín callejero, cuando el violín toca como un violín callejero que pide limosna en Viena. Bueno, miren, les platico. En este otro poema sinfónico de Richard Strauss que se llama La vida de héroe, al mero final, pero al mero final, ¿qué creen con qué cierra? Porque es como un resumen de todos los anteriores.
pues precisamente con la fanfarria, con el principio, pero de una manera tan sutil que es una cosa de lo más conmovedora, con el corno. Me acuerdo que una vez que estábamos en vivo me dice Flores que estás como levitando. Y sí, me hacía así el corazón de veras de la emoción, es que es bellísimo. Esa vez fue con Subin Meta, que vino a México con el cornista, era una maravilla, de la Filarmónica de Nueva York, un gordo gordo, qué bárbaro, qué manera de tocar el corno, transmitía mucho. Luego hay una parte que es romantiquísima, pero romantiquísima, amorosa, insisto, llegando al kitsch, casi, casi, pero bonito, no se pasa, se dieron cuenta qué maestría como músico, ¿no? Y qué orquestación. Bueno, ¿y qué pasa mucho con Richard Strauss? En ese romanticismo como de película de Hollywood, tara, tarara, pero cuando ya va a llegar al clímax, como que no llega, no se lo permite. Su sarcasmo no le permite, es siempre ese humor negro, ¿no? Me recordó un cliente que tenía yo muy simpático que le decía yo, ¿cómo van las cosas? Y me dice, muy mal, pero no se preocupe, van a ir peor. Así, ese es el humor de Richard Strauss. Miren, yo inclusive decía y pensaba en aquella época, y así los veía porque además, bueno, como sabían, Richard Strauss vive en el nazismo bajo Hitler y no se va de allá. Inclusive le dan cargos y demás, y también su situación, claro, ya estaba senil, pero pues también es criticable para algunos, y pues estaba como, pues mi papá no lo veía, digamos, con muy buenos ojos, por decirlo leve, ¿no? Entonces, por eso pensaba yo, y en cambio Mahler le encantaba, entonces pensaba yo que Mahler era mi novia y Strauss era mi amante. Qué calidad de Londres, todo lo que toca Londres. De veras, yo pensé, los proms van a ser así como ligeritos. No, hombre, qué calidad. Yo creo que es de los mejores Zaratustras que he escuchado. Se llama Jonathan Knox, el director. Qué bárbaro, me encantó.